Buenas tardes. Seguimos con el Sermón del Monte y el Evangelio de Mateo. Y estamos en el capítulo 5. Nos quedamos ahí en el último estudio de esta serie. Y nos estábamos centrando en esa enseñanza acerca de Jesús cuando habló acerca de la ley y donde nos decía en el versículo 20 de este capítulo 5 lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Y tenemos que tener claro que Jesús no vino a abolir o a quitar esta ley, sino Él vino a revelarnos la profundidad espiritual que en ella había y confrontar la enseñanza de los escribas, de los fariseos, donde estaba todo muy enfocado a esa vida externa, ¿no? Esa vida donde se pudiera ver lo que ellos hacían y donde podemos decir, de manifestar, de decir, aquí estoy yo, ¿no? Que la gente pudiera ver, ¿no? La idea que sacamos de este texto es que Dios no se limita solamente a ver nuestras acciones externas, sino que Él examina nuestro corazón. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces a veces esto nos rompe, ¿verdad? Nuestros esquemas, nuestros pensamientos, porque está bien que podamos hacer cosas buenas, pero lo importante no es tanto lo que hacemos, que sí son necesarios, sino lo que hay dentro de ti y te motiva a hacerlo, ¿no? Y nos exige, como estamos leyendo en estos versículos, ¿no?, una justicia superior, una justicia mayor que estos escribas y fariseos, y que no puede nacer de otro lugar y de otra manera que de la propia vida de transformación que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, tenemos, vivimos y Dios pues nos da y nos hace vivir, ¿no? Es una obra, como sabemos, de Dios que nace en Él y que nosotros somos ese canal, ¿verdad?, donde fluye la vida de Él en nosotros para verdaderamente poder ser y poder llevar adelante pues esta vida que Él demanda de nosotros. Y nos hablaba de esta justicia mayor, de los fariseos, los escribas. Y claro, cuando te pones a meditar de ello, claro, recae sobre nosotros una responsabilidad, y no solo pequeña, ¿verdad? Pero Jesús, como digo, Él no vino a abolir, a quitar ni una coma, Él propio se encargó de decirlo, sino a enseñarnos verdaderamente qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que esta ley significa, ¿no? Porque no tiene que ver solo con lo que hacemos, tiene que ver con lo que hay dentro de nuestro corazón, donde solamente nosotros, ni las personas, ni los seres más allegados conocen, ¿verdad? Porque mostramos hasta donde queremos mostrar, pero que Dios sí conoce, ¿no? Esto nos tiene que llevar a que Dios no solo mira nuestras acciones, sino las intenciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos promueve, nos lleva a hacer lo que hacemos en el nombre de Dios, ¿no? Porque, como digo, no se trata solamente de hacer buenas acciones, que está bien y son necesarias, y esas obras las sabemos que Dios las ha preparado para los que le aman y las tenía preparadas de antemano, sino que esas obras nazcan de un corazón cambiado, de un corazón transformado, de una nueva creación, creada conforme a Cristo Jesús, hechos semejantes a Él, y que es un reto que tenemos por delante y que como ciudadanos de este reino al que ahora pertenecemos, a este reino en el cual ahora vivimos, tenemos que vivir. Por eso, claro, cuando hablaba de estas cosas, ¿no?, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es como una meta importante, es una meta alta, pero no tiene que ver con lo que tú y yo somos capaces de poder hacer, es más bien lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y esta yo sé que es una idea, que la tenemos claro, pero que luego, como vamos a ver, nos cuesta poderlo vivir. Porque ahí tenemos esa naturaleza, ¿verdad?, que está en nosotros, que
también toma control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y que revela verdaderamente nuestras intenciones, ¿no? Y a partir de ahí, del versículo 21 hasta el versículo 48, nos habla de los 6 oísteis que fue dicho. La semana pasada mencioné algo acerca de ello, pero vamos a leerlo, porque es interesante y vamos a hablar de esos 6 oísteis que fue dicho. Y dice el versículo 21, sabiendo ya estas cosas de nuestra justicia, ahora nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y creo que estas propias palabras, ¿verdad?, nos hacen mucha indicación. Pero aquí hay 6, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Y el primero es, no matarás. Y Jesús no solamente está diciendo que no es malo no matar, sino también nos está hablando y nos está diciendo que es malo vivir con ira, con desprecio, con orgullo, con rencor. Lo que nos está dando a entender es los problemas que están en el corazón de las personas. Porque todas estas cosas comienzan en nuestro corazón. Puedes que igual tú no hayas hecho daño a nadie, que seas el ser más perfecto que existe en la tierra. Pero si vives con odio, si vives con resentimiento, si vives de esta manera delante de Dios, ¿verdad? Eso Dios lo ve y eso cuenta. Por eso Jesús insiste mucho en este tema, y no solo eso, sino que dice y nos lleva a reconciliarte. Sabemos muchas cosas, sabemos que todas estas cosas en sí mismo están malas, pero Él nos dice, tú que sabes todas estas cosas, tú que ya lo sabes casi todo, ahora después de hacer todo esto, lo que habías oído y lo que sabes que tienes que hacer, ahora vas y reconcíliate. Y esto es muy importante, porque no se trata solamente de evitar el mal, no se trata solamente de evitar pasar de largo de las situaciones, sino que aquí nos está hablando a vivir en paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque estos conflictos afectan a tu vida espiritual. Porque podemos pasar de largo ante las situaciones, ante los problemas y no arreglarlo. Pero somos capaces de participar en actos religiosos, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo, mira, cuando vayas, las cosas que están en tu corazón, antes de ir al altar, antes de ponerte delante de Dios, si te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no está hablando de tú contra él. Si alguien tiene algo contra ti, vas y los haces. Ahí tenemos el problema, ¿verdad? El obedecer a Dios. Somos capaces de participar en reuniones, de alzar la mano, ponernos de pies, venir a la cena del Señor. Pero cuántas cosas no hay en los corazones, que Dios las ve, que tú las sabes, que las conocemos y que afectan. Y podemos vivir una vida religiosa y aparentemente externa porque no hemos hecho ningún mal. Pero nos está diciendo si hay rencor en tu vida, si hay odio, si hay resentimiento en tu vida, algo no está en orden. Y podemos vernos como estos publicanos y escribas a los que criticamos o a los que ponemos en duda su reacción, pero nos dice que si nuestra justicia no fuera mayor que de ellos, no podemos participar del reino de los cielos. Entonces no tiene que ver con las cosas externas, tiene que ver con el corazón. Y todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Si recuerdas en 1 Samuel, en el capítulo 15, el rey Saúl había tenido un acto de desobediencia y vino el profeta y le dijo, Dios te ha desechado. Él aparentemente como que sintió una pena, pero dijo, bueno, vale, Dios me ha desechado, pero ven conmigo y vamos a ofrecer sacrificio, que la gente vea, que el pueblo vea que Dios está. Y Dios le responde, el profeta le responde, ¿qué es mejor? ¿Ofrecer sacrificio o que seas obediente a lo que yo digo? Y lo vemos muy lejano todas estas cosas, ¿verdad? Pero no son tan lejanas en nuestro corazón. Y de eso se trata esta enseñanza, de Dios hablar a nuestro corazón. Porque todos y cada uno de los aquí presentes y de los que nos escuchan o tienen la oportunidad de escucharnos, vivimos y sabemos de las cosas que estamos hablando. El segundo, oísteis que fue dicho, viene en el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y aquí estamos en la misma escena. Aquí pasa lo mismo que no matar. Jesús está diciendo que el pecado no comienza en el mismo acto.
sino que comienza en la mirada, comienza en el deseo, comienza dentro de nosotros y empieza a darle forma, a darle cuerpo. Y cuando nosotros empezamos a alimentar pensamientos, cuando nosotros empezamos a alimentar deseos que son incorrectos, estamos entrando en una línea peligrosa, donde luego, al final, somos conducidos y somos llevados al pecado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dentro de nosotros. A veces pensamos que mientras no haga estas cosas, yo no he pecado. Pero Jesús está diciendo, no basta solo con eso. Importa lo que hay en tu corazón. Importa lo que hay en tu mente. Me importa todo tu ser. No podemos diseccionar. A veces tenemos conversaciones, ¿no?, donde decimos, no, es que no vamos a espiritualizar ciertas cosas, no, porque lo que es de la carne, carne es lo que es. Pero ¿cómo podemos diseccionar? ¿Cómo podemos partir? Lo que es de la carne, lo que es del espíritu, somos una creación, somos un cuerpo y somos cristianos. Y Dios tiene que estar presente en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, correctas, incorrectas, pero no podemos separar esta obra, ¿verdad?, que Dios hace de nosotros. Y el pecado no solamente tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es algo que tiene que ver en este interno ser nuestro y que afecta toda nuestra vida. El pecado afecta toda nuestra vida. A veces podemos pensar, bueno, pero es que yo no he hecho estas cosas que dicen aquí, pero... Y todas estas otras que está enumerando Jesús, a veces son pequeñas cositas que se van haciendo gigantes en nuestros corazones, en nuestra vida, y que poco a poco nos va endureciendo nuestro corazón, y al final, ¿sabe lo que ocurre? Que nos alejamos de Dios. Vivimos una religión, sabemos cómo comportarnos o sabemos lo que tendríamos que hacer, pero lo vivimos. Y somos muy fáciles de emitir juicio, ¿no? Otro día tenemos una conversación graciosa entre hermanos y amigos, y donde rápidamente, pues ahora, pues con este movimiento, ¿no?, que está habiendo con la visita del Papa, rápidamente, pues claro, veíamos 1.200.000, 1,5 millones de personas, pero rápidamente salía el juicio. Sí, están ahí, pero ¿cómo están sus corazones? Digo, sí, pero tráelo a la iglesia nuestra. Estamos aquí y estamos alabando y cantamos, pero ¿cómo están también nuestros corazones? Y es una realidad que enfrentamos porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Aquí Jesús, cuando estaba hablando de este oísteis que fue dicho, de no cometer adulterio, también nos empieza a hablar de tu ojo, nos habla de quitar la mano, de cortárnosla. Aquí sí está hablando en sentido figurado. Está poniendo una alegoría, no está diciendo que te saques el ojo, que te cortes la mano. Desgraciadamente, yo conozco personas que lo han hecho. Que el pecado se enseñoreó de ellos y que literalmente hicieron esto pensando, ¿verdad?, que era lo correcto. Pero lo que nos está diciendo aquí Jesús es que tenemos que tomarnos en serio nuestra lucha con el pecado. Hay que tomarnos en serio las cosas. Y si hay cosas que nos afectan, tenemos que alejarnos de ellas. Si hay cosas que nos hacen caer, tenemos que cambiar de hábitos. Si hay cosas que nos llevan a pensamientos, a miradas, a deseos, a cosas, hay que poner límites, tenemos que cambiar. Porque nuestra vida espiritual vale más y tiene mucho valor que ese momento de placer o de deseo que puedas vivir. Hay que tomarse las cosas en serio, lo que Jesús está diciendo aquí. No te tienes que cortar la mano, pero si tú sabes que hay cosas que te afectan, tienes que quitarlas. Si hay cosas que a ti te llevan a una u otra situación, tú tienes que poner límites. Si hay estas cosas, tú tienes que cambiar tus hábitos. Y hay que esforzarse en ello, claro que sí. Y esto es algo que por nosotros difícilmente lo vamos a lograr. Ahí necesitamos todos la ayuda de Dios. Los cristianos no somos superhombres, somos hombres y mujeres con debilidades. Pero el Espíritu Santo es poderoso
y nos da la capacidad de poder vencer estas cosas. Y nos alumbra y nos guía para dejar estas situaciones, estos hábitos, estas conductas que se han apoderado de nosotros, que nosotros reconocemos que no son correctas delante de Dios, pero que vamos y vamos adelante. Pues hay que cortar la mano, hay que sacar el ojo. Y estoy hablando espiritualmente. No llegues y mañana vengas con la mano cortada, que os conozco, con el ojo en la mano. El otro día fue mi esposa al médico porque llevan 2 años sin verme el ojo y le llegó allí que es que mi marido está con el ojo fuera, que tiene el ojo en la mano. Digo, la mujer se queda con el ojo en la mano. Y, hombre, Marijose, has hecho ahí una hipérbole un poco, ¿no? Y bueno, pues le vamos a dar cita ya mismo, venga, no te preocupes. No hay que cortarse, pero lo que estamos hablando y lo que Jesús está aquí expresando es esto. Estas cosas que nos afectan, que sabemos y que están en nosotros, hay que cambiarlas, hay que quitarlas, hay que cortar de raíz. Y si pudiéramos solamente nosotros hacerlo, lo lograríamos, pero somos débiles, ¿verdad? Pero tenemos a Dios en nosotros y Él es poderoso y Él nos va a ayudar. Y tiene que ver con esta confianza, con este comernos nuestro orgullo, comernos nuestra propia capacidad, lo que nosotros somos y rendirnos a Él, porque es lo que queremos. Yo como cristiano, yo no quiero vivir una vida de perdedor, una vida derrotada, yo quiero vivir una vida de victoria. Pero a veces, ¿verdad? El enemigo se enseñorea, empieza a traer pensamientos, empieza a poner dudas, empieza a poner situaciones. Y si no las desechas, si no las cortas, si no cambias, al final eso se hace fuerte en nosotros, se hace fuerte en mí, pierdo la sensibilidad al Espíritu y al final eso se convierte en un pecado. Y de esto es de lo que Jesús está hablando en esto que oísteis que fue dicho, pero yo os digo, solo no vas a poder vencer, pero en Cristo somos más que vencedores, en Cristo hay poder para vencerlo. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo nos da esa fortaleza para poder vencer. Pero claro, ahí entramos también nosotros. Nosotros somos los que llevamos adelante esa acción de cambiar estos hábitos, de poner límite, de que las cosas que sabemos que nos hacen caer una y otra vez, tenemos que desecharlas. En el versículo 31, donde dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Jesús nos está enseñando que el matrimonio es algo serio. Y Dios en la concepción, de cuando crea el hombre, cuando crea a la mujer, cuando junta, ¿verdad?, la primera pareja, no pasaba por sus pensamientos ni sus entenderes que el hombre o la mujer no fueran fieles. Todo lo contrario. El pensamiento de Dios siempre fue la fidelidad del hombre y de la mujer y que el matrimonio fuera algo duradero, que fuera para siempre. En el plan original de Dios no estaba el divorcio. Pero aquí, por la dureza del corazón de los hombres, pusieron excepciones, pusieron reglas. Y decía, mira, como consecuencia del adulterio está permitido. ¿Por qué tuvieron que poner excepciones? Porque había muchos abusos. Porque los hombres en aquella época tenían la capacidad de poder despreciar a su mujer por el simple hecho de que la comida que hacía no fuera buena. Pues él podía repudiarla. Claro, esta mujer quedaba en desamparo. Y normalmente pues quedaba en la mendicidad o en la prostitución. Entonces Dios tiene que crear normas, leyes justas para proteger de que esta mujer pudiera ser aceptada en la propia sociedad. Pero este es el único caso que la Biblia habla en el cual nos podemos, o la gente se puede divorciar por causa de adulterio. Y también en Primera de Corintios, en el capítulo 7,
nos habla de otra excepción en la cual hay posibilidad de que un matrimonio se pueda romper. No está hablando de recasamiento luego. Eso es otro tema que cuando llegue Mateo a ese lugar hablaremos acerca de ello. Estoy hablando de las causas en las que un hombre y una mujer se pueden divorciar. Una es a causa del adulterio, ¿verdad? De que uno de los dos cónyuges sean infieles. Y otra excepción viene en 1 Corintios, en el capítulo 7. Y a partir del versículo 10 nos dice lo siguiente. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ¿cuántos estáis aquí unidos en matrimonio? Para el resto no es. ¿Tú estás unida en matrimonio? No. No, vale. No, la que está ahí atrás, que está haciendo así. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Vamos a leer bien este texto para que entendamos lo que está diciendo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, nos situamos, ¿no? Un hermano creyente, mujer no creyente, y ella consiste o consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces, si un hermano tiene una mujer que no es creyente, pero ella quiere vivir con él, no tiene por qué separarse. Lo entendemos, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de esta manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. No está diciendo que porque no te separes de tu mujer incrédula o de tu marido incrédulo, ellos son salvos, no. Lo que está diciendo es que ese hogar tiene una protección especial de Dios por el hecho de que hay un creyente, ¿verdad?, viviendo en esa casa. Tanto hijos como maridos no creyentes, al igual que los que somos creyentes, tenemos que creer en Cristo porque es el único camino para llegar a Dios y para ser perdonado y poder ser salvo. No hay otro camino, no hay otra manera. Pero sí que hay una protección en ese hogar, como que Dios lo tiene aparte, tiene una protección como consecuencia de esa mujer o ese hombre creyente. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejantes casos, sino que a paz nos llamó. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tú como creyente, si tu pareja decide divorciarse, no se lo impidas, tienes que dejarle. Si él quiere irse, no le retengas, porque tú no puedes quedar en servidumbre de una mujer o un hombre incrédulo. Tú no estás obligado a vivir con esa persona. Pero aún así, sigue habiendo un mensaje de esperanza, sigue habiendo un mensaje de perdón. ¿Por qué? Porque Dios ofrece perdón y produce y propicia restauración a todo aquel que se arrepiente. Entonces, estas cosas tenemos que tener claro en cuanto a estos dos son las únicas excepciones en las que Dios permite el divorcio. Si ha adulterado, tiene la posibilidad de hacerlo, o si uno de los dos es incrédulo y decide irse, como dice aquí, sepárese, porque el hermano o la hermana no está sujeta a servidumbre, no está sujeta a tener que vivir con un hombre incrédulo, que él es el que se quiere ir del hogar. Versículo 33. Además habéis oído. ¿En cuál vamos? No, pero ¿en cuál oísteis que fue dicho? En el cuarto. Hay alguno que está despierto. En el cuarto oísteis que fue dicho. Solo nos queda la mitad. Oísteis que fue dicho. ¿A quién? A los antiguos. No perjurarás,
sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús está hablando acerca de los juramentos y nos da una lección muy sencilla. Vive de tal manera que no necesites jurar para que la gente te crea. Vive de tal manera que lo que tú dices, la gente pueda creerte, sin tener que jurar, perjurar o decir. Hay algunos, como sabemos, que no dicen la verdad ni a quién, ni al médico, ¿verdad? Va al médico y no le dice ni la verdad. Pero aquí lo que Jesús está diciendo, mira, tú vives de tal manera, ¿verdad? Que no necesites jurar para que te crean. ¿Por qué? Porque eres un testimonio de un hijo y una hija de Dios. Tienes que vivir en integridad, sin engaños, sin mentira. Que tu sí sea suficiente, que tu no sea suficiente. Dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. No vivas a medias. ¿Sí o no? No tal vez. O blanco o negro. O sí o no. Y nos habla en todo momento. Y es la manera de vivir de los cristianos. A veces le damos fuerzas o le damos vueltas a las cosas, ¿verdad? Para no ofender, para que la gente no se sienta incómoda, porque sabemos que lo que tenemos que decir es duro, pero nos dice, tú sí, sí, tú no, no. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros compromisos tienen un respaldo y tiene una credibilidad o una incredulidad. Muchos de nosotros tenemos que escuchar a personas, ¿verdad?, que nos vienen a contar o a decir, y sobre todo cuando hay dificultades entre uno u otros, ¿verdad? Y a veces te les quedas mirando y dices, ¿qué me está contando? Que es que no se lo está creyendo ni él, ¿verdad? Nos pasa a todos, ¿verdad? En las diferentes esferas y en los ámbitos donde nos movemos. Pero si hay un testimonio de una credibilidad en su vida, en sus acciones, no tienes duda, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por ciertas amistades, por ciertas situaciones, pero que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque todo lo que viene de más de esto dice que de mal procede. Vamos al quinto. Oísteis que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Este le conocemos, ¿no? Muchos le llaman la ley del talión. Hay muchos países, gobiernos que viven en esto, pero cuando te pones a leer esto, mucha gente piensa que es una ley de Dios dada para que tú respondas a las acciones que vienen contra ti. Y sí, tiene que ver un poco en esa medida, pero cuando Dios da esta ley, lo que Dios está haciendo es, esta ley es para que tú no te vengues, para que tú no hagas más de lo que está dicho que tienes que hacer. ¿Para qué? Para evitar injusticias, que a veces en nuestras reacciones a las ofensas que tenemos, vamos más allá. Estamos viviendo situaciones donde pues, los países están siendo afectados por terrorismo, por ataques, por cosas, y las respuestas a veces de estos propios gobiernos son desmedidas. Aplican este ojo por ojo, diente por diente, pero no de una manera equitativa, no de una manera igualitaria, que es lo que Dios, cuando establece esta ley, les estaba dando. ¿Pero qué hicieron los escribas y fariseos? Establecieron ciertas normas, ciertos mandamientos, ciertas tradiciones que invalidaron este establecimiento de ojo por ojo para proteger. Normalmente, si a ti te roban o te quitan 5 euros, cuando te lo van a reponer, ¿qué quieres que te den? ¿4 euros? ¿A qué no te gusta que te den 4? Pero no solo quieres 5, quieres los 5 con los intereses. Pues de esto se trataba un poco, de que la gente no fuera más allá de ello. A veces cuando nosotros leemos esto, dicen, no, esto es para justificar la venganza. Ojo por ojo, si me han hecho esto, lo hago. No,
era precisamente para proteger. La gente había convertido esta ley, ¿verdad?, en una excusa para devolver mal por mal, pero ha aumentado. Pero Jesús varía el enfoque. Jesús cambia, dice, mira, no tienes que vivir en esta afrenta, no tienes que estar viviendo buscando la venganza. Nosotros somos de, y yo más. Ahora, si tú me haces esto, yo voy. Y esa es la tendencia del hombre, pero Dios estableció su justicia. Por eso, no busques vivir en tu venganza, no busques vivir en tus historias, porque muchas de todas ellas tienen que ver con nuestro orgullo, que lo tenemos, con nuestro ego, con el deseo de ganar siempre. Yo tengo un hermano querido que le digo, tú de verdad que eres un máquina. Tú perder no pierdes nunca, como mucho empatas. Tú o ganas o como mucho, como mal menor, empatas, ¿no? Pero creo que todos en cierta manera somos así, ¿no? ¿A quién le gusta perder? ¿Os gusta perder a alguien? Decimos que ni al mus. Bueno, ya no jugamos al mus, ni a las canicas, ni al pádel ya ni te cuento, ¿eh? Jesús luego hablaba de poner la otra mejilla, de dar más de lo que te piden, de ir la segunda milla. La segunda milla, como sabéis, hemos hablado de ella, era algo que cuando el Imperio Romano conquistaba los países, los militares tenían la obligación, como ciudadanos romanos, que cuando se encontraban a súbditos de ese país, tenían la obligación de llevar la carga durante una milla. Pero Jesús aquí les dice, mira, no solamente lo hagáis con esta gente que tienen esta influencia o este dominio sobre vosotros. Dice, a cualquiera que te diga, lleva una milla, lleva dos. La primera milla era obligatoria, la segunda milla era la del amor. Era decir, mira, sí, lo voy a llevar, pero ahora no solo una, voy a llevar dos. Y esto es lo que Jesús estaba enseñando aquí. Y nosotros podemos pensar que esto es algo débil, como hombres, como mujeres, que tratamos de mostrar nuestra personalidad, nuestro carácter. Podemos decir, bueno, pues esto es síntomas de debilidad, o como somos un poquito menos. Jesús nos enseña a ser generosos, pero también nos dice que hay que usar la sabiduría, no de cualquier manera, no a todo el mundo, con sabiduría. El sexto y último, oísteis que fue dicho, y creo que este es de los más difíciles de poder entender y poder cumplir. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era fácil, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. En las paredes de nuestras casas, en los versículos que ponemos o escribimos, es algo bonito, ¿verdad? Pero el vivirlo, el cumplirlo, yo creo que es una parte difícil. Porque Jesús nos está diciendo, no solamente tenemos que amar a aquellos que nos tratan bien, ¿verdad? Esto es fácil, amar a los que te tratan bien, sino también nos está diciendo, a ese que te hace daño, a esa que te hace daño, también tienes que amarle. Y de ahí surge la pregunta que a veces nos hacemos, ¿y por qué? Pues porque Dios es así. Y la prueba la tienes en cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Dios ha hecho el bien con nosotros sin merecerlo? Claro que sí. ¿Nos ha colmado de bendiciones sin merecerlo? Claro que sí. Pero nosotros, en nuestra justicia, mayor que la de los fariseos y los escribas, a veces nos convertimos y degradamos nuestra justicia al nivel de ellos. El amar no es un sentimiento. Y somos movidos por sentimientos. ¿Cómo no vamos a ser movidos por sentimientos? ¿Quién no? Puede decir, no, es que yo no soy sentimental. Es que yo no amo por sentimientos. Yo amo todos. Pero también es una decisión. El orar por otros es una decisión que tú tomas. El no devolver
mal es una decisión que tú adoptas. El hacer el bien, aunque te cueste, es un compromiso y un acto que tú decides hacerlo. Como digo, este último oísteis que fue dicho, para mí, creo que para la gran mayoría de los que estamos aquí, después de haber leído todos los demás, seguramente serán de lo más difícil. Pero si os dais cuenta, todos estos versículos que hemos oído acerca de estos oísteis que fue dicho, pero yo os digo, apunta en la misma dirección. El mensaje es el mismo. No es solamente cumplir normas, no solamente es hacer cosas buenas, sino es tener un corazón cambiado, un corazón transformado que nos lleva a hacer esas cosas y hacerlas con gusto. El orar por los enemigos lo llevas a hacer porque lo haces con gusto, porque es un deseo que brota de ti. Ponerte delante de la palabra de Dios no es una obligación, es un gusto porque te deleitas. El poder amar es lo mismo. ¿Cuánta gente entre nosotros están lejos de estos afectos, más allá de los entornos y los amigos que tenemos? Lo que Jesús nos está diciendo y nos está enseñando aquí, que hay que cambiarlo de dentro. Hay que cambiarlo de dentro. No trates de aparentar, no trates de vivir solamente lo que se ve, lo visible. Vive en la verdad. Vive con verdad en tu vida. Hay que perdonar, claro que sí. Pero también nos dice la palabra, y nos está diciendo Jesús, hay que reconciliarse. Y esta es una acción nuestra. Perdonar, yo he perdonado, no tengo nada en mi corazón. ¿Cuántas veces no escuchas esto? Pero luego, ¿cómo está la relación? Rota. Y vivimos. Y nos llenamos de razones, ¿verdad? ¿Perdonar? Claro que sí. Le preguntaban a Jesús, ¿cuántas veces? Dice, hasta 70 veces 7. Pero aquí Jesús está diciendo, ve y reconcíliate. No vivas en la religiosidad. Porque si vas al altar y te pones delante de Dios, a la iglesia, se puede gozar de verte con las manos levantadas, de ponerte de pies, de ponerte de rodillas. Pero Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Se trata de luchar contra el pecado, de quitar esos hábitos dentro de ti, de quitar esas costumbres, donde hay que cortar. Claro que tenemos esa provisión y esa ayuda de Dios, pero se trata de esta transformación donde tú eres también parte activa de lo que Dios hace y dice. Tenemos este Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece, claro que sí, pero luego nosotros somos los que llevamos adelante. Es triste, ¿verdad? Vernos reflejados en estas cosas, ¿verdad? Amar aun cuando las cosas son difíciles. En los momentos fáciles, lo que Dios nos está hablando que es una vida más allá de normas, de conductas, de reglas, y que tú solo y yo solo no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda, la dirección de Dios, porque no está en nosotros. No tenemos esta capacidad de cambiar por dentro. Nosotros sí tenemos la capacidad de aparentar. No tenemos la capacidad de poder vivir en la verdad y con la verdad. No tenemos la capacidad de poder perdonar. Sí, somos como los niños. Sí, te perdono, me perdona, no, perdóname. Es un perdón que nace de Dios, que te llega y te guía a poderte reconciliar. Es un obrar con poder en los hábitos, en las costumbres que te llevan a vivir de espaldas a Dios. Y se trata de poder amar aun cuando las cosas son difíciles. Yo no sé cómo tú lo vas a enfrentar, pero yo solo sé que yo lo puedo enfrentar solamente con la ayuda de Dios. No tengo otra manera. No conozco otra manera. Y sé que todas estas cosas y muchas más
que podríamos estar hablando son para todos aquellos que vivimos en el reino de Dios y que es posible porque somos miembros de la familia de Dios y porque tenemos a Dios guiándonos, llevándonos, para no quedarnos ahí solamente en una vida religiosa, sin vida, sin fruto, y pues viviendo engañados y engañándonos a nosotros mismos. Que Dios nos pueda ayudar a enfrentar todas estas cosas. Os estoy viendo las caras y veo que estáis reconociendo en algunas de ellas, como yo, cuando me pongo delante de la palabra de Dios y me pongo a preparar este mensaje. No pienses que soy perfecto. El propio Pablo nos recuerda, ¿verdad?, que lo decía. No es que sea perfecto, no que lo haya alcanzado todo, pero una cosa aún, voy adelante. Espero que podamos ir adelante. No somos perfectos, reconocemos nuestras incapacidades, vamos adelante. Vamos adelante para ser esos ciudadanos de este reino al que pertenecemos, en el que vivimos y en el que estamos. Y nada más, os quiero dejarlo aquí. Me gustaría hacer una oración y que luego nos pudiéramos despedir y fuéramos a nuestros hogares, a nuestras casas, pensando y meditando en estas cosas. Como dije ayer, me gustó una de las cosas que oí a este hombre en los momentos que tuve, este hombre representante de la Iglesia Católica. Señor, ¿cómo saber reconocer tu voz? ¿Cómo poder reconocer que me estás hablando? Pues en silencio. Escucha, quédate en silencio. Que Dios pueda hablarnos y que nosotros podamos escucharle. Padre, te doy las gracias en esta noche por tu palabra, Dios mío, Señor. Palabra viva, eficaz, que espero y deseo, Señor, que pueda penetrar en los corazones de mis hermanos y las personas que están aquí, como penetran también en el mío, Dios, Señor. Como esa espada de doble filo, Dios, que penetra, que discierne hasta las intenciones, Señor, de mi corazón, de los corazones de todos aquellos, Señor, que te sirven, que te tienen como Señor y que no podemos quedar, Señor, impávidos a tu palabra. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestros egos, en tantas cosas, Señor, que están en los corazones, que se van endureciendo, Dios mío, Señor, y que a veces perdemos la sensibilidad. Nos volvemos religiosos, Señor, y no vivimos, Señor, en esa vida, Señor, guiada por tu Espíritu, y como ciudadanos, Señor, de tu reino, no podemos vivir de otra manera, sino que como tú nos has enseñado y como tú nos has dado ejemplo, queremos vivir. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, nos guíe, nos pueda conducir, nos pueda capacitar a hacerlo conforme a tus propósitos y tu voluntad, porque no hay otra manera de poderlo hacerlo. No hay un mérito nuestro, Señor. No hay una capacidad en nosotros que podamos hacer estas cosas. Es tu gracia, Dios mío, es tu perfección, es tu fidelidad y es esa obra perfecta, Dios mío, Señor, que solo en ti, Señor, y a través de ti podemos ver en tu Hijo amado. Gracias te doy, Jesús, por este día, por este momento y por la palabra, Dios, Señor, que tú has puesto hoy en mi boca para poder hablar a mis hermanos y hermanas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.